Buenísimos, 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 esplendorosos días. Hermosísimo el amanecerse de la montaña verde, delineada, preciosa. Mi Cristo interior, salud y bendice a tu Cristo interior, tú que vas a conectarte hoy, mañana, cualquier día. Hoy es lunes 20 de agosto de 2018. Día de Pereza Católica. El programa es el número 1785. Que el espíritu de sabiduría descienda sobre nosotros todos y nos ilumine. A mí para decir lo que debo decir. A ustedes para comprenderlo. Por curiosidad les digo que hoy somos 11.389 suscriptores. Y un par de noticas. El día de hoy es un día como traído de los cabellos. Hoy es la Asunción de la Virgen María. Pero ¿cuándo principió a celebrarse, a conmemorarse, a saberse que la subieron y no que? El 1 de noviembre de 1950, hace 68 años, existe el dogma de la Asunción de María la Virgen, promulgado por el Papa Pío XII, el de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué hace uno 1950 años después de que la Virgen muriera, diciéndole que la llevaron al cielo? Hay que distinguir la Asunción de María con la Ascensión de Jesús. Son dos cosas parecidas, pero no iguales. Jesús subió por sus propios medios, María fue exaltada. ¿De qué hablaremos hoy? Ese tema da para... Pero, el bien y el mal. La contemplación del bien y del mal provoca en los seres humanos profundas angustias que fácilmente pueden empañar el entendimiento y la facultad de raciocinio, y si en la enfermedad hemos descubierto la acción de la sombra, esta debe su existencia a la diferencia del ser humano entre bien y mal, verdad y mentira, salud y enfermedad. La sombra contiene todo aquello que el ser humano consideró malo. Así pues, parece no solo justificado, sino incluso ética, moralmente y moralmente necesario combatir y desterrar la sombra donde quiera que se manifieste. También aquí la humanidad se deja fascinar de tal modo por la lógica aparente que no advierte que su plan fracasa, que la alimentación del mal no funciona. Por lo tanto, vale la pena examinar el tema bien y mal desde algunos ángulos insólitos. Nuestras consideraciones sobre la ley de la polaridad nos hicieron sacar la conclusión de bien y mal, que son dos aspectos de una misma realidad y por lo tanto interdependientes para la existencia. El bien depende del mal y el mal depende del bien. Quien alimenta el bien alimenta también al mal, aunque en forma inconsciente. Tal vez a primera vista estas formulaciones resulten escandalosas, pero es difícil negar la exactitud de estas apreciaciones, ni en teoría ni en la práctica. En nuestra cultura la actitud hacia el bien y el mal está fuertemente determinada por el cristianismo o por los dogmas de la Iglesia Católica, incluso en los medios que se creen libres de vínculos religiosos. Por ello, también nosotros tenemos que recurrir a figuras e ideas religiosas a fin de verificar la comprensión del bien y el mal. El que para ello recurramos a un relato de la Biblia no es obligado, pero sí natural dado nuestro entorno cultural. Por otra parte, de este modo podremos comentar al mismo tiempo ese punto mal comprendido del concepto del bien y del mal, idéntico en todas las religiones, que nuestra matriz peculiar de la religión católica. El tema de la división se halla presente desde el principio en la historia de la creación, ya que la creación se produce por división y separación. Ya el primer libro
Ya el libro primero habla solo de polarizaciones, luz, tinieblas, tierra, agua, sol, luna. Únicamente del ser humano se nos dice que fue creado como hombre y mujer. Y a medida que avanza la narración se acentúa el tema de la polaridad. Y sucede que Adán concibe el deseo de proyectar hacia el exterior y dar forma independiente a una parte de su ser. Semejante paso supone necesariamente una pérdida de conciencia, y esto nos lo explica nuestro relato diciendo que Adán se sumió en un sueño. Dios toma de la criatura completa y sana a Adán un costado y con él hace algo independiente. La división de las formas, empero, hace posible la acción de la serpiente que propone a la mujer la parte receptiva de la criatura humana, que si come del árbol de la ciencia adquirirá la facultad de distinguir entre el bien y el mal, es decir, que tendrá discernimiento. La serpiente cumple su promesa, los humanos abren los ojos a la polaridad y pueden distinguir bien y mal, hombre y mujer. Con ello pierden la unidad, la conciencia cósmica, y obtienen la polaridad, el discernimiento. Por consiguiente, ahora tienen que abandonar forzosamente el paraíso, el jardín de la unidad, y precipitarse en el mundo polar de las formas materiales. Este es el relato de la caída del hombre. El hombre en su caída se precipita de la unidad a la polaridad. Este fenómeno es el que marca la distinción de la razón del hombre. El ser humano se encuentra con una conciencia polar, es pecador, no tiene una causa. El camino a través de la polaridad, no obstante, siempre acarrea la culpabilidad. Esto es muy importante, ya que en el transcurso de los siglos la Iglesia ha deformado el concepto del pecado e inculcado en el ser humano la idea de que pecar es obrar mal y que obrando bien se evita el pecado. Pero el pecado no es polo de la polaridad, sino la polaridad en sí. Por lo tanto, el pecado no es evitable. Todo acto humano es potencialmente pecaminoso. Este mensaje lo encontramos claro y sin falsear en la tragedia griega, cuyo tema central es que el ser humano constantemente debe optar entre dos posibilidades. Sí, pero decida lo que decida, siempre falla. Esta aberración teológica del pecado fue fatídica para la historia del cristianismo. El constante afán de los fieles de no pecar y de huir del mal condujo a la represión de algunos sectores calificados de malos y por consiguiente a la creación de una sombra muy fuerte. Esta sombra hizo del cristianismo una de las religiones más intolerantes, con inquisición, caza de brujas, tortura y genocidio. El polo que no es asumido siempre acaba por manifestarse y suele pillar desprevenidas a las almas nobles. La polarización del bien y del mal como opuestos condujo también a la contraposición atípica en otras religiones de Dios y el diablo como representantes del bien y el mal. Al hacer el diablo adversario de Dios, incesantemente se hizo entrar a Dios en la polaridad, con lo que Dios pierde su fuerza salvadora. Dios es la unidad que reúne en sí todas las polaridades sin distinción, naturalmente también el bien y el mal, mientras que el diablo, príncipe de este mundo, mientras que el diablo, por el contrario, es la polaridad, el señor de la división, o como dice Jesús, el príncipe de este mundo. Por consiguiente, siempre se ha representado al diablo en su calidad de auténtico señor de la polaridad, con símbolos de la división o de la dualidad, cuernos, pezuñas, tridentes, pentagramas, invertidos con dos puntas hacia arriba. Por supuesto, cuando nosotros calificamos algo de diabólico, no pretendemos condenarlo, sino tratar de acostumbrar al lector a asociar conceptos con pecado, culpa y diablo a la polaridad, porque si se puede calificar todo lo que a ellos se refiere.
En los evangelios se pone de relieve una y otra vez este viejo error. Los fariseos representan la opinión de la Iglesia de que el ser humano puede salvar su alma observando los preceptos y evitando el mal. Jesús los desmiente con las palabras: el que de vosotros se halle limpio de pecado, que tire la primera piedra. Nos parece muy importante que el individuo aprenda a aceptar su culpa sin dejarse de abrumar por ella. La aceptación de la culpa libera del temor a la culpabilidad. El miedo es encogimiento y represión, actitud que impide la necesaria apertura a la expansión. Esta tentativa de escapar del pecado por las buenas obras solo conduce a la falta de sinceridad. En un principio la luz era unidad universal. Aparte de la luz no había nada, o la luz no hubiera sido del todo. La oscuridad no aparece sino con el paso de la polaridad, cuyo fin es única y exclusivamente el de hacer reconocer a la luz. Si desaparece la polaridad, desaparece también la oscuridad, ya que no posee existencia propia. La luz existe, la oscuridad no. Por consiguiente, las tantas veces citada luz y las fuerzas de las tinieblas no están en la lucha, ya que el resultado siempre se sabe de antemano. Esta ley podemos demostrarla hasta en nuestro mundo físico, porque así abajo como arriba, vamos a suponer que tenemos una habitación llena de luz y que el exterior de la habitación reina la oscuridad. Por más que se abran puertas y ventanas para que entre la oscuridad, esta no oscurecerá la habitación, sino que la luz de la habitación la convertirá en luz. El renunciamiento al mundo y al ascetismo son las reacciones menos adecuadas para alcanzar este objetivo. Los mandamientos de la ley y la moral no conducen al ser humano al objetivo de la perfección. La obediencia es buena, pero no basta, porque también el diablo obedece. Los mandamientos y prohibiciones externos están justificados hasta que el ser humano despierta al conocimiento y puede asumir la responsabilidad. El instrumento de unificación en opuestos se llama amor. El principio del amor es abrirse a recibir algo que hasta entonces estaba fuera. El amor busca la unidad, el amor quiere unir, no separar. El amor quiere ser uno con todo el universo. Mientras no hayamos conseguido esto, no habremos realizado el amor. Dios nos hace distinciones entre buenos y malos. El sol envía su calor a todos los humanos y nos reparte los rayos según merecimientos. Únicamente el ser humano se siente impulsado a lanzar piedras, no lo soporta, por lo menos que siempre se apedrea a sí mismo. El amor no tiene fronteras, el amor no conoce obstáculo, el amor transforma. Amad el mal y el mal será redimido. Mal. Cuando te abrazas, cuando te quieres, cuando te amas, la vida te abraza, la vida te quiere, la vida te ama. Que la prosperidad, la armonía, la salud, la sabiduría y el amor sean con ustedes y sus familias, conmigo y mi familia. Si hoy tienes un momento de rabia, de desilusión, de tristeza, te sientes pobre o enfermo, sientes miedo, celos, invoca al espíritu de sabiduría, pídele que descienda sobre ti, te ilumine y tú cuéntale. Y si en tu relato hayas algo mal puesto en tu corazón con alguien, perdona a ese alguien, ámalo, agradece, olvida. Y si es contigo, perdónate, ámate, agradece y duérmete. Que pasen un feliz día de ocio católico. ¡Ea!